Hola a todos, muchas gracias por estar aquí en la presentación del estudio Atenea. Yo soy María Jesús Pérez Elías, que trabajo en el Hospital Ramón y Cajal en la unidad de VIH, de enfermedades infecciosas. Soy la coinvestigadora principal junto con María Jesús Vivancos, a la que veréis ahora también presentando la primera parte. En segundo lugar, presentará Alejandro García, que es el coordinador del trabajo, un poco para que todo salga bien. Y por último, también estará con nosotros Javier Martínez, aunque no hoy en la sesión. Él se encarga de la metodología y el análisis de datos. Pero en realidad lo más importante sois vosotros, todos los centros de salud que participáis en el estudio. Alpes, Mar Báltico, Cirajas, Benita de Ávila, García Noblejas, Aquitania, Canillejas y Canal de Panamá. En total, más de 167 médicos de familia y 147 enfermeras. Y un poco hoy vamos a decidir un poco el final del diseño. Nosotros tenemos ya un prediseño y una serie de cosas consensuadas y aprobadas, pero los detalles finales los haremos entre todos. En esta primera parte veremos algunos conceptos sobre enfermedades transmisibles. Con el mismo esfuerzo podemos intervenir sobre estas tres epidemias que convergen. Tienen en común que son enfermedades transmisibles, se pueden prevenir y tratar y en la mayoría de casos la persona que las sufre no tiene síntomas y pueden pasar desapercibidas. ¿Qué mantiene activa la epidemia de infección VIH? Por un lado, la primoinfección. Cuando una persona se acaba de infectar, la carga es muy alta y aumenta la probabilidad de transmisión. Esto es aplicable también para otras enfermedades, otras infecciones de transmisión sexual. Por otro lado, las personas no tienen síntomas y pueden seguir transmitiendo la infección. Y puede ser que no se hayan diagnosticado y no reciban tratamiento o, si lo reciben, lo hagan de forma irregular, con lo cual no tienen la infección controlada. Existen tres razones de peso para diagnosticar. Por un lado, el beneficio individual. Con el tratamiento, que es altamente eficaz, se disminuye la probabilidad de enfermedad y muerte. Por otro lado, el beneficio al evitar nuevas infecciones, al evitar la transmisión. Cuando una infección de transmisión sexual se trata, se cura. Y en el caso de la infección VIH, que es una infección crónica, con el tratamiento conseguimos que permanezcan indetectables. Indetectable es igual a no transmisible. Y el último punto hace referencia a evitar los costes asociados a las complicaciones y los riesgos de ingreso que podría haber en caso de tener una infección tardía o no tratada. ¿Y qué datos tenemos en la Comunidad de Madrid? Como veis en la gráfica de arriba a la izquierda, las tasas de infección VIH por cada 100.000 habitantes han ido descendiendo a lo largo del tiempo hasta 2020, pero esta curva se desdobla, siendo mucho menor la tasa en personas nacidas en España y mucho más alta en personas de fuera de España. Como veis en la tabla de la derecha, la mayor parte de los diagnósticos son de personas nacidas en España, pero muy similares a las personas que nacen fuera de España. La tasa más elevada es para personas que son hombres nacidos fuera de España. Y en la tabla de abajo a la izquierda vemos el diagnóstico tardío, que ha permanecido bastante estable a lo largo del tiempo, y en el año 2022-2023 en la Comunidad de Madrid teníamos tasas de diagnóstico tardío, es decir, CD4 al diagnóstico por debajo de 350, de hasta el 43%. Estos datos son superponibles a los del resto de España y Europa, teniendo tasas de diagnóstico tardío en torno a un 49-50%. Este diagnóstico tardío se ha mantenido estable a lo largo del tiempo e igual para todos los grupos de riesgo, como veis en la gráfica de la izquierda. En la derecha, las tasas de diagnóstico tardío son más elevadas en hombres y mujeres heterosexuales, siendo más bajas en hombres que tienen sexo con hombres, pues las tasas de cribado aumentan y además se hacen más diagnósticos. Esto tiene consecuencias negativas tanto para el paciente como para el control de la epidemia. Y en cuanto a la hepatitis C, a pesar de que existe un tratamiento eficaz, todavía se estima que en el ámbito de la atención primaria podría haber unos 70.000 personas con infección activa. En cualquier caso, estamos en el buen camino, puesto que España está en color verde, que es que estamos en el camino hacia los objetivos de la eliminación de la hepatitis C, según la OMS. Y nuestro grupo ya ha trabajado en programas relacionados con mejorar las tasas de cribado de infecciones de transmisión sexual, principalmente de VIH,
en el área del Hospital Ramón y Cajal. En estos programas de cribado se desarrolló y se validó un autocuestionario de condiciones indicadoras y situaciones de riesgo. Además, se contó con test rápidos y personal entrenado. El Drive 01, en el que se colaboró con urgencias y atención primaria, comparó la práctica rutinaria con este protocolo Drive. Y en el Drive 03, más reciente, en el año 2016, se comparó la docencia versus docencia más protocolo Drive y además incluyó también el cribado de hepatitis C. Pero los programas Drive tenían algún inconveniente. Por un lado, eran pocos centros de salud. Por otro lado, los cuestionarios eran en papel. Las pruebas rápidas las tenía que realizar una enfermera contratada y además su aplicación en los centros de salud del área era complicada. Como novedad, hemos incluido un nuevo programa, Atenea 2022, en el que lo que intentamos además es incluir identificación y estratificación de personas en riesgo para incluirla en los diferentes circuitos. Ahora vamos a pasar a hablar de la metodología del estudio que nos ocupa, que es el estudio Atenea. El estudio Atenea es un estudio con aleatorización agrupada por pasos en cuña para la evaluación de dos herramientas que nos ayuden a identificar personas en riesgo o ya infectadas por VIH y por virus de la hepatitis C. En lo que respecta a los objetivos generales, el objetivo principal que nos hemos marcado es facilitar la identificación por parte de los profesionales de atención primaria de estos pacientes que estén en riesgo de haberse infectado o de infectarse por VIH o por virus de la hepatitis C y hacerlo de una manera sencilla, de una manera automatizada y sistemática. Nuestra intención es mejorar el cribado de VIH y hepatitis C en nuestro área, intentando llegar al máximo número de personas posibles y, si fuera posible, conseguir llegar a todas las personas que estén infectadas por ambas infecciones. Lo que vamos a hacer es establecer tres grupos. En el primer grupo vamos a valorar simplemente la práctica clínica habitual. En el segundo grupo o en el segundo momento únicamente vamos a poner disponibles pruebas rápidas tanto de VIH como de virus C. Y en el tercer momento del estudio vamos a vamos a dejaros disponible un autocuestionario y las pruebas rápidas. La intención, el objetivo es evaluar el porcentaje de personas que se identifican para PrEP en nuestro centro, de nuestro área, mejorar el porcentaje de personas a las que se le realiza un cribado tanto de VIH como de hepatitis C, y mejorar el porcentaje de personas que se diagnostican y se vinculan al sistema sanitario. En lo que respecta a la metodología de este nuevo estudio, es un estudio prospectivo, abierto, aleatorizado, en 8 centros de salud de nuestro área, del Ramón y Cajal, que como veis son los centros de salud que ha comentado antes la doctora Pérez Elías. Nosotros ya hemos hecho una aleatorización, hemos agrupado 2 a 2 los centros de salud y por lo tanto hemos formado 4 grupos. Esta agrupación lo hemos hecho para intentar hacer que el número de pacientes en la población target, que es la población de 14 a 64 años que atiende cada centro de salud, esté lo más equiparada posible. Estos grupos son el grupo de García Noblejas con Mar Báltico, el grupo de Aquitania con Canillejas, el grupo de Panamá con Cirajas y el grupo de Benita de Ávila con Alpes. Los primeros 4 meses simplemente hemos hecho una observación. Esta observación ha sido digamos, de vuestra práctica clínica habitual y han sido simplemente datos que nosotros hemos cogido desde julio hasta octubre de 2022. Posteriormente hemos hecho la aleatorización y vamos a empezar a partir del 1 de julio con el primer grupo, con los 2 primeros centros de salud que han salido en la aleatorización. Estos 2 primeros centros de salud son García Noblejas y Mar Báltico y a ellos les vamos a poner a dar prueba rápida, ¿de acuerdo? Que van a tener disponibles para utilizar según criterio médico, según ellos vayan considerando. Una vez estos 4 meses hayan pasado, en esos centros de salud en los que nosotros hemos dejado las pruebas rápidas, les vamos a dejar disponibles
disponibles, vamos a poner los códigos QR, como luego vamos a ver en las salas de espera, les vamos a dar infografía y les vamos a dejar disponibles el autocuestionario, que va a ser en el segundo momento, en la segunda rama de intervención, la que nos intente identificar esos pacientes que puedan estar en riesgo. En ese momento en el que a esos centros de salud que habían entrado, a los que ya se les habían dado las pruebas rápidas, les pasamos a la segunda fase, los segundos centros de salud, que en este caso son Aquitania y Canillejas, van a recibir las pruebas rápidas por primera vez. Y así sucesivamente en periodos de 4 meses, hasta que todos los centros de salud terminen con autocuestionario y pruebas rápidas en la fase de autocuestionario y pruebas rápidas. Como veis, está bien clasificado por colores en el diagrama que podéis ver. Va a haber centros de salud que estén más tiempo en la fase de intervención y va a haber centros de salud que estén más tiempo durante la fase de control, pero esto va a hacer que a la hora del análisis, por eso con la aleatorización, sea más representativo y sea mejor a nivel metodológico. En lo que respecta a la observación, como hemos dicho, ya está realizada, y en lo que respecta al tiempo de control, simplemente todo se va a realizar según la práctica clínica habitual. ¿De acuerdo? Únicamente nosotros vamos a introducir algo de intervención en el momento en el que damos las pruebas rápidas, y ya en el momento en el que ese centro de salud entra en pruebas rápidas, a los 4 meses recibirá el cuestionario y ya se mantendrá así hasta el final del estudio. En lo que respecta a los criterios de inclusión, simplemente nosotros queremos capturar a todos los pacientes de 14 a 65 años que acudan al centro de salud y pueden ser captados por sí mismos en las salas de espera como por el personal sanitario. Y el otro criterio de inclusión fundamental es que den su consentimiento para participar. Como luego vamos a ver en el cuestionario, este consentimiento es muy sencillo y se da de manera virtual. En lo que respecta a los criterios de exclusión, únicamente es ya haber sido incluidos en este estudio, es decir, solo dejamos participar una vez durante el estudio, no haber firmado el consentimiento o personas que ya sean VIH conocidos. ¿Cómo vamos a capturar a los pacientes? Va a haber 3 opciones. La primera, espontáneamente. Va a haber infografías, ahora lo vamos a ver, va a haber unos pósters que van a estar colgados, y tenemos autorización para colgarlos en las salas de espera de los centros de salud, y el propio paciente va a ser el que vea el póster, vea el código QR, lo capture y lo rellene de motu propio. La segunda opción va a ser captación directa a través del personal sanitario, ya sean de los médicos, ya sean de las enfermeras. Esas personas dicen, uy, pues tú puedes ser candidato a realizar el cuestionario, les dais el código QR, les dais la dirección URL, o en caso de que no tengan disponibles un móvil, les podéis ayudar a rellenarlo. Y finalmente, una tercera va a ser la captación a través de la familia, que vosotros le deis el código QR a la familia, sobre todo para esos pacientes poco frecuentadores, pero de los que conocéis a la familia, y para incentivar que esas personas rellenen el autocuestionario. Aquí podéis ver inicialmente el póster. Estos pósteres van a ser los que van a estar colgados en las salas de espera y que van a poder los pacientes capturar el código QR. Están los trípticos. Estos trípticos van a tener toda la información que vosotros, los participantes, los profesionales sanitarios, vais a necesitar, tanto con el código QR para que vosotros rellenéis digamos, el registro de la prueba que realicéis, como información práctica, cómo contactarnos, etcétera, como después vais a ver y os va a explicar la doctora Pérez Elías. En lo que respecta a los aspectos prácticos del cuestionario, ahora vamos a ver cómo se realiza uno, pero fundamentalmente, aunque pidamos datos personales, es un cuestionario que será anónimo para los investigadores. Únicamente vamos a obtener acceso a los datos en caso de que haya que realizarse una prueba rápida o en caso de que el paciente cumpla criterios para PrEP. Además, el consentimiento informado va a ser de manera virtual y el tiempo de ejecución, para que se lo contéis a vuestros pacientes, va a ser de entre 3 y 7 minutos máximo, si se toman bastante tiempo. Este es la URL que le podéis dar a los pacientes o a la que podéis clicar vosotros, y el código QR que les vais a poder también dar para que ellos rellenen, y el mismo que va a estar en el póster. Una vez entramos en el cuestionario, la primera pantalla que nos va a salir va a ser la del consentimiento informado abreviado. El paciente se lo va a poder leer.
va a tener que clicar en sí, porque si no clica en sí no va a poder seguir. Va a rellenar su nombre, la fecha de hoy o del día que corresponda. Aquí va a tener un calendario y simplemente aquí da la información para que, igual que si fuera un consentimiento en papel, se pueda firmar. Esto va a quedar archivado y guardado en el REDCap. Tras darle a enviar, le va a aparecer la hoja de información al paciente, que el paciente va a pasar o a leerse lo que quiera, igual que se hace con un consentimiento informado en papel, le va a dar a enviar y ya accedemos directamente al cuestionario. En el cuestionario tiene este formato, aquí va a estar el consentimiento que vamos a poder acceder a él en caso de que alguien lo solicite. Inicialmente va a rellenar el centro de salud. Aquí, una vez los tengamos disponibles, van a estar disponibles los nombres de todos los médicos y enfermeros que participéis de cada centro de salud y solamente van a estar activos los del centro de salud que haya seleccionado. El paciente va a rellenar su DNI, su año de nacimiento, su número de teléfono, y un correo electrónico que es obligatorio. Posteriormente, pasamos a las preguntas generales. Vamos a hacer un cuestionario que nos ponga el máximo riesgo posible para que veáis cómo salen las alertas finales. Entonces, lo rellena una mujer trans con nivel de estudios de primaria, originaria de Colombia y en situación laboral de desempleado. Inicialmente tenemos unas preguntas para identificar el riesgo de exposición y para valorar la PrEP. La primera pregunta es si tiene o ha tenido relaciones sexuales en los últimos 10 años. Evidentemente, si la persona dice que no, no hay ninguna pregunta más al respecto de las relaciones sexuales. Si la persona rellena que sí, se abren varias preguntas respecto a esas relaciones sexuales. Las relaciones sexuales que ha tenido son relaciones bisexuales y además sí que ha pagado por sexo o le han pagado por sexo en los últimos años. Ha tenido varias parejas sexuales, evidentemente más de 10 en el último año. Desconoce su estado serológico, tanto de VIH como de virus T. Y en sus relaciones sexuales nunca utiliza preservativo. No ha utilizado, en este caso, drogas por vía intravenosa. También, si marcara que sí que las ha utilizado, le preguntan si las consume en la actualidad. Tenemos una pregunta que, digamos, sirve de sensibilidad para esta pregunta de las drogas intravenosas, que es si ha consumido metadona alguna vez. Y posteriormente pasamos a las preguntas sobre slam sex y chemsex. Si contestamos que sí, se le pregunta si ha sido en el último año, ya que esto es criterio para incluir en PrEP. Si responde que no, no hay ninguna otra pregunta. Y lo mismo pasa con la pregunta del chemsex. En este caso ponemos que no. Sí que puede haber tenido, no haberse hecho pruebas o no haber tenido infecciones de transmisión sexual. En este caso vamos a decir que sí, que también ha sido en el último año y que lo que ha padecido ha sido sífilis. No hace falta rellenar las demás, simplemente con poner que sí en las que sí que ha padecido sería suficiente. De cara a poder capturar a esas personas que se han podido infectar antes o en condiciones higiénicas no adecuadas, realizando tatuajes o con pinchazos accidentales, tenemos esta pregunta. Y lo mismo para identificar a aquellas personas que pudieron ser transfundidas antes de que se hiciera screening. Y luego, de cara a intentar capturar el ítem de la PrEP en la que habla de profilaxis posexposición para el VIH, tenemos la pregunta de si se ha recibido y si ha sido en el último año. En este caso vamos a poner que no. Respecto al conocimiento de la PrEP, les preguntamos si conocen la existencia del programa. En caso de decir que sí, se le pregunta si cree que puede ser candidato y si estaría interesado, y en caso de poner que no, les preguntamos si desearían obtener más información al respecto.
Posteriormente pasamos a la parte en la que hay condiciones indicadoras. Aquí están todas las condiciones indicadoras que seguro que os suenan porque las hemos comentado un montón de veces en las charlas que hemos dado. ¿De acuerdo? El paciente marcará la que corresponda y esto nos identificará, si previamente no nos ha identificado a los pacientes para realizarles la prueba de VIH, en caso de que hayan padecido alguna de estas, nos lo va a identificar para realizarle la prueba. En este caso, vamos a poner que no. Para poner que no hace falta rellenar nada, simplemente se mantiene así, no hemos tenido nada. Y finalmente, para intentar evaluar las oportunidades perdidas, les preguntamos si han acudido a su centro sanitario y si han sido testados previamente tanto para virus C como para VIH y si han donado sangre alguna vez. Vamos a poner una persona que no sea frecuentadora, que no se ha hecho test y que no haya donado sangre. Y finalmente, estas últimas preguntas, que por lo menos ahora de momento las vamos a mantener, que sobre todo para ver si la gente considera que el cuestionario ha sido sencillo de rellenar. Les solicitamos dónde lo han rellenado, en este caso estamos en un ordenador, ha sido sencillo rellenar las preguntas, no ha necesitado ayuda, le parece una herramienta fácil y si la recomendaría a otros usuarios. Le damos a enviar y una vez con lo que hemos puesto, lo lógico sería que se le ofrezca una prueba de virus C de manera gratuita y además se les ofrece la posibilidad de entrar o por lo menos de darles más información sobre el programa de PrEP. De cara a dicha información sobre el programa de PrEP, aquí hay una pregunta en la que ponemos que acepto ser contactado por el equipo investigador y tienen que clicar que sí y luego, como vemos aquí, les damos varios links con información básica del VIH, información básica de las vías de transmisión, sobre la prueba rápida, sobre el programa de PrEP, porque me ha salido con los datos que he dado en la encuesta que soy candidato y estoy interesado en recibir información sobre la PrEP y además información también sobre el chemsex y el slamsex. Le daríamos a enviar y se habría completado la encuesta. Con los datos introducidos se genera una alerta. La alerta se va a recibir en un correo electrónico que vamos a poner a vuestra disposición y que van a estar en los trípticos que os vamos a dar y además se generará también una alerta para un correo electrónico del centro de salud que acordemos entre todos. Bueno, y para acabar vamos a repasar algunos aspectos prácticos sobre lo que hay que hacer y las pruebas de VIH y de virus C. Para que os imaginéis, un paciente va a tener su código QR que le habréis dado vosotros y va a realizar el cuestionario fundamentalmente en su móvil. Una vez que rellena las respuestas, puede ser que no dé ninguna alerta, el cuestionario habrá acabado, habrá unos mensajes de formación para esa persona, pero ahí ya está todo acabado. Si Dios quiere, esto sería lo más fácil porque la intervención en este caso sería solo, digamos que promover que las enfermeras y los médicos, que el paciente haga los cuestionarios. Pero puede ser que por sus respuestas nos dé una alerta de test rápido. Ponemos ahí test rápido, pero también puede ser test convencional de VIH y de virus C. Eso sí, siempre que se realice uno, se van a realizar los dos. Puede ser que nos salga positivo, en cuyo caso habrá una derivación a enfermedades infecciosas o al servicio de gastroenterología, según la prueba que haya sido positiva. ¿Vale? También puede ser negativa la prueba, fin del cuestionario y el paciente solo recibirá formación. Además de alerta para test rápido, podría ser que el paciente tuviera mucho riesgo y el cuestionario nos diera una alerta de derivación a PrEP. En este caso, nosotros también tendremos esta alerta y se contactaría con el paciente para derivarlo a nuestras consultas de PrEP. Lo más importante es definir cómo y a quién vamos a realizar el aviso tanto que el paciente necesita una prueba. La segunda cosa importante es decidir si esta prueba va a ser convencional o rápida. ¿Cuándo se van a realizar pruebas de VIH y virus C? Esto va a depender de en dónde está el centro de salud. Si está en grupo control, en ese caso va a ser criterio médico o de la propia enfermería, ¿vale? Si ya se está en la rama de intervención, cuestionario y prueba rápida,
pues va a decidirlo el autocuestionario. Esto no es 100%. Puede pasarnos que un paciente tenga algo y no le haya dado tiempo todavía a realizar el cuestionario y tú seas consciente que necesita una prueba. También podemos hacerlo. Idealmente, aunque sea de forma retrospectiva, sería bueno que ese paciente, cuando está el centro de salud randomizado, la hiciera, ¿vale? Criterio médico, tanto en el grupo control o cuando solo hay pruebas rápidas. Y, según el autocuestionario, cuando ya el centro está randomizado. Y cómo realizar el cribado, pues esto es bastante sencillo, aunque podría haber variaciones. En general, si un paciente no se va a realizar extracción analítica por otro motivo, se le puede realizar una prueba rápida. Si un paciente va a realizarse una analítica, pues lo suyo sería que ya se la pidiéramos en esa analítica. En ambos casos tenemos que registrar este acto. ¿A quién le van a llegar las alertas? Por lo que en otros centros de salud donde ya dimos estas sesiones, pues se habló de que podrían ser el médico responsable, la enfermera responsable, mandarlo al BuzGen a los 2 primeros o a los 3 primeros. O incluso nos podréis dar a lo mejor alguna otra solución, pero este paso es clave. Y cómo y cuándo hay que citar al paciente también. Una vez que dé la alerta, lo suyo sería o citarle para realizar la analítica convencional o citarle con la enfermería para que le hiciera la prueba rápida. Aquí veis el correo electrónico que va a llegar. Se identifica al paciente y se le dice pues, si necesita prueba de VIH y virus C y si necesita ser derivado a PrEP. Ahora vais a ver en detalle cómo se realizan las pruebas rápidas, que veréis que de trabajo se lleva muy poquito tiempo, un minuto y algo, aunque luego la espera hasta dar el resultado puede llegar hasta los 15 minutos. Vamos a hacer un vídeo explicativo de cómo realizar una prueba rápida de VIH y de virus C. Explicamos el material. Necesitamos alcohol o clorhexidina para desinfectar, gasas, lancetas, el test de VIH con su reactivo y el test de virus C con su reactivo. Procedemos a realizar la técnica. Abrimos el blister de VIH, sacamos el test y la pipeta y hacemos lo mismo con el de virus C. Test y pipeta. Vamos a desinfectar la zona a pinchar. Desinfectamos bien. Abrimos la lanceta. Damos un pinchazo en la parte lateral de la yema del dedo y cuando tenemos la gota de sangre, cogemos con la pipeta. Depositamos la gota en el lugar indicado y aplicamos 3 gotas de reactivo. Y esperamos los 15 minutos que marca el protocolo para ver los resultados. Hacemos lo mismo para el virus C. Cogemos con la pipeta y depositamos la gota y aplicamos otras 3 gotas de su reactivo. Y esperamos igual los 15 minutos que marca el protocolo. Pasados 20 minutos, los resultados no son fiables. El personal sanitario para registrar estas pruebas va a tener un QR pero diferente al QR del cuestionario del paciente. Y este QR nos lleva a un REDCap, a una base de datos muy cortita, con 4 o 5 variables que también se rellenan muy rápidamente. Además de esto, en este momento estamos realizando una prueba piloto con los cuestionarios. La mayor parte de estos cuestionarios los estamos realizando en el hospital, en pacientes ya diagnosticados de VIH, pacientes ya en PrEP y pacientes ya con virus C, para saber que las alertas funcionan bien. Pero hay una parte fundamental que tendríamos que ser capaces de hacer entre el 20 de junio y el 10 de julio. Y es que en cada centro de salud se realicen 5 cuestionarios pilotos. Nos vamos a poner en contacto con los referentes para que ellos, a lo largo de estos 20 días, sean capaces de conseguir
que 5 pacientes realicen el cuestionario. Otros aspectos prácticos. Idealmente todos los médicos y las enfermeras y matronas están incluidos en el estudio. Van a tener su certificado de participación en el estudio y se manda también a la unidad de apoyo a la investigación cada año el listado completo de personas que están participando. Además, en las publicaciones y en los pósters que tengamos se va a incluir a todo el mundo como grupo de trabajo. No podemos incluir probablemente como autores de cartelera a todo el mundo, pero sí que a efectos de currículum van a constar todas las personas de todos los centros de salud. En realidad es el centro el que se randomiza, no se randomizan los pacientes, no se randomizan los médicos. El trabajo fundamental es promover que se realice el autocuestionario. Fijaros que va a haber centros que estén casi 16 meses en esta situación, mientras que otros solo 4. Es verdad que sobre unos centros va a recaer más trabajo que sobre otros, pero al final nosotros lo vamos a analizar como un todo cuando se está en grupo control y un todo cuando se está en grupo, y entonces se queda, como si dijéramos, equilibrado. En los periodos en los que se está randomizado, que es en los periodos de más trabajo, el objetivo es que, digamos, que de cada médico o de cada enfermera, 1 o 2 pacientes al día realicen el cuestionario. Y esto estimamos que dará lugar a 2 o 3 pruebas convencionales y 2 o 3 pruebas rápidas a la semana, que creemos que es un trabajo asumible. Obviamente hay que multiplicar por todos los médicos que están en los centros de salud. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos y ahora pasamos al turno de preguntas.